que es la segunda línea nomás. Resulta que para el caso puntual de las recargas existen tres pasos. Uno es solicitar la recarga, el segundo paso es ver una factibilidad de recarga, que la factibilidad evalúa cosas legales, económicas, si hay saldo, etcétera. Y el tercer paso es efectuar la recarga como tal. Y en el caso de la recarga de tarjeta de crédito, el solicitarla y factibilidad había que hacerlo juntos. Esto, por ejemplo, tuve que colocar aquí en el método, porque el método se llamaba solicitar recarga, pero tuve que colocar en el comentario, este método también realiza la factibilidad. Digamos, a eso son los comentarios, la verdad. Ese estilo. Pero, por ejemplo, aquí está el de la recarga multitienda, súper sencillo, es el action method para confirmar la recarga de multitienda. Y listo, la verdad no... es súper sencillo, la verdad, ese tema. Después se van a dar cuenta cuando generamos los JavaDoc y eso se lo entregamos al cliente, como todos estos pequeños comentarios entregan mucha información a la hora del JavaDoc y así alguien no tiene para qué estar metiéndose en el código para poder saber cómo funciona algo. Con los controladores, no sé si tienen alguna observación, algo que quieran como agregar. ¿Cómo? ¿No? Terminé con las directrices para los controllers. ¿Consultas? ¿Algo que quieran agregar? No sé, les pongo el texto de nuevo ahí. Algo de todo lo que dije que quisieran así como complementar. Sigamos entonces. Sí. Ya vamos a ver los delegates. Los delegates son sencillos. Acá hay la primera directriz es súper importante. Aparece poco en la aplicación, pero cuando aparece es importante que lo manejemos bien. Hay algunas acciones de negocio que se ven en la necesidad de acceder a más de un cliente de servicio. Es decir, por ejemplo, hay un caso de la recarga de tarjeta de crédito que ocurrió que para poder ingresar una solicitud de recarga yo necesitaba generar un IDP. ¿Todos conocen el concepto IDP en Mientel o no? Sí. Yo no. ¿Quién lo ubica? ¿Quién? ¿Sabéis? Ya. Sí. Ya, pues para que la clase sea más interactiva. ¿Quién de ustedes allá le puede explicar a lo que es un IDP? Así, modo express y ahora sí. Gonzalo, no te escondas. IDP, según el diccionario. IDP es el diccionario. Es el número de identificación de la sesión de un usuario. ¿Estamos? Sí, escuché la mitad, la verdad, que está ahí como lejos el micrófono. Sí, el IDP representa pues es un código, por decirlo así, tiene más de 30 caracteres, que representa pues la sesión del usuario, o sea, representa un valor que representa cierta sesión del usuario y que es temporal. Creo que cuántos Claro. minutos. Y que está amarrado a su MSISDN. Claro, el MSIS de CDN, esa cuestión, ese es el número de teléfono del usuario, para que lo tengan claro. El número de celular asociado. El IDP era la forma en que Mientel versión 2 lograba identificar las sesiones de los usuarios cuando se autenticaban. Y por ende tenía un esquema de generación de números IDP o de valores IDP. Y como decía Gonzalo, son temporales, por un tiempo caducan. Entonces, la versión que estamos entregando nosotros, el IDP va a quedar obsoleto, no va a ser necesario. Y el IDP solamente lo vamos a estar ocupando cuando necesitamos interacción con aplicaciones terceras. Cuando una aplicación de afuera quiera autenticarse con nosotros, nos va a entregar un IDP. Y nosotros tenemos que transformar ese IDP en una autenticación al estilo Mientel V3. Y cuando Mientel V3 quiere salir a comunicarse en otra aplicación, Mientel V3 va a tener que generar su IDP para poder autenticarse con otra persona. Y por lo tanto el IDP va a existir hasta que todas las aplicaciones, digamos, se sumen al esquema de autenticación que nosotros estamos entregando ahora. Eso es un IDP. Entonces, en el caso de la recarga de tarjeta de crédito, había que generar un IDP antes de poder solicitar una recarga de esa naturaleza. Entonces, para que se imaginen eso,
solicitar un IDP lo hace un cliente de servicio y corresponde a un conjunto de servicios en el Service Bus. Pero solicitar una recarga pertenece a otro mundo. Y ahí ocurrió que para una acción de usuario, que era ingresar una recarga de tarjeta de crédito, era necesario llamar a 2 clientes de servicio. Entonces la recomendación es que esa especie de orquestación que no se puede hacer en el Service Bus, esa orquestación la hagan en el Delegate. Es decir, hagan un método del Delegate que se llame, por ejemplo, en el caso mío yo tengo una recarga Delegate y en una de las clases tuve que hacer ese tipo de cosas. A ver si se las puedo mostrar para que quede como claro. Se me perdió. No encontré. No sé dónde quedó. Bueno. Ya, bueno, filo, como sea. El punto es que este tipo de orquestaciones deberían estar ahí, en el delegado. ¿Ok? Otra cosa que también es importante que hagan en los delegados, y ojalá no lo hagan en el controller, es en ocasiones uno hace una llamada a un servicio, este te entrega un conjunto de datos, pero tú al controlador no tienes que entregarle solo esos datos, sino también es importante entregarle más información que generalmente son constantes. En general nosotros la guardamos en el application.properties. Entonces, en esos casos, cuando tú ves que la respuesta del negocio tiene que ser complementada con datos constantes, eso también lo podrían hacer en el Delegate. Y la declaración de las constantes también en el Delegate. Si la constante está almacenada en un property, no es necesario declararla, la puedes solicitar nomás al property. Se la pides a él nomás. Y en el caso que se necesite declarar una constante. Ahí hay que analizarlo. Por ejemplo, piensa lo siguiente: si la constante es un valor que solamente es irrelevante para un método del DAO, entonces de pronto sería mejor declarar la constante en el DAO y que el DAO te devuelva ese valor. Si la constante que estáis declarando la deben usar muchos métodos dentro del DAO, entonces de pronto la variable es candidata para quedar en la aplicación .properties. Si por otro lado la constante le avisa al delegate qué hacer o qué no hacer según una u otra respuesta que le da el DAO, entonces sí, mejor la dejamos en el delegate. ¿Te fijas? Igual la declaración de constante tiene que estar asociado a darse cuenta cuál es el objetivo de esa constante o cuál es el alcance que tiene. ¿Es una constante solo para esta funcionalidad? ¿Es para muchas funcionalidades? ¿Es para todas las funcionalidades de un DAO en particular? ¿Es para todas las funcionalidades de un controller en particular? Entonces, según la respuesta a esa pregunta, yo creo que es donde declaramos la constante.
Puedes haber un caso en que la constante tenga que ser declarada al delegate, porque es una constante que le interesa al delegate, la verdad. Pero, o sea, de momento no he visto ningún caso que pase eso, pero podría pasar. ¿Mm? Ok. En resumen, todas las lecturas de propiedades, o sea, la deberíamos hacer en el delegate. Cuando las propiedades simplemente complementan a la respuesta del dado, sí. Pero si las propiedades, la verdad, en el caso, no sé, tú estuviste presente en este caso, Robinson. Cuando uno quiere solicitar una recarga de cualquier tipo, hay un montón de valores que tengo que enviarle al servicio que son constantes. Sí, yo hacía el seteo en el mismo, en el En el DAO, ¿verdad? Sí. Porque en el fondo es información relevante solo para el servicio. Al delegate no le interesan esas constantes. De hecho, él no hace nada con ellas. Ya en el caso de retorno, sí los hace el delegate. En el caso del retorno, por ejemplo, todos esos valores de constantes de la solicitud de recarga, tenéis que analizar si esos valores son relevantes o no para el controller, por ejemplo, o la funcionalidad del usuario. Si no son relevantes, entonces probablemente ni siquiera deberían ser partes del bin de retorno, simplemente son constantes que tú lees en el DAO y las ocupas para llamar al servicio. Pero después de ahí en adelante no las necesitas más. Okay. Pero si fueran constantes que necesitas usarlas para la llamada al servicio y después esas constantes son relevantes para el usuario, entonces más que estar declarando constante en el DAO, lo que tenéis que hacer es leer la constante, la ocupáis para la llamada al servicio y después la retornas en el bin. ¿Te fijas? Y ahí te das cuenta que al final la verdad no es necesario declarar cosas en el delegate. Pero por ejemplo, ¿qué caso podría ser interesante en que el delegate leyera las properties? Tú tienes un ID de multitienda o de empresa casa comercial con el cual tienes que ir y llamar a un servicio y preguntar, qué sé yo, un código especial. Pero en el retorno también necesitas devolver el nombre de la multitienda, el código de no sé qué cosa y los posibles valores de pagos que podía hacer. Y esos valores sí están en property. Entonces de pronto lo que puedes hacer es llamas al DAO y obtienes la información que te da el servicio y la información complementaria que está en property la llenáis desde el delegate. No necesitáis ir de nuevo al DAO, necesitáis que el controller llame a otra clase. O sea, que en resumen lo que, como te dije, lo que es respuesta se llena desde el delegate y lo que es relevante para el servicio, para la consulta, se hace desde el mismo DAO. Claro, sí. Sí, eso podría ser una separación válida. Sí, es así como mencioné. Claro. Ok. Bueno, finalmente con los delegates, los nombres súper parecido a lo que es las reglas para los métodos de acción de los controllers, que sean verbos, que sean acciones. En lo posible traten de no usar muchas abreviaturas y tratemos de usar un vocabulario que sea de la aplicación. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con usar el concepto del MSys SDN dentro de mi Entel, la aplicación web, puesto que dentro de la aplicación nadie habla de eso. De hecho, no hay ningún HTML que diga MSys SDN, todos dicen el número de teléfono o número PCS. Entonces, por ejemplo, yo soy más partidario de que dentro de la aplicación, cuando uno se refiere al número, diga número PCS, porque es el concepto que se está manejando al interior de la aplicación. Pero a la hora de referirse a los servicios, sí, pues el atributo debería llamarse MSys SDN, porque así es como lo conocen los servicios detrás. Entonces eso es súper importante cuando uno ocupa el vocabulario de este tipo de cosas. Y lo mismo para los métodos de los delegates, no usar los get, los set, por ejemplo, etcétera. Hay un caso que ya quedó metido en la aplicación que va a ser difícil cambiarlo, que no sé, ¿conocen el selector de cuenta que está en el dashboard? Que es un combo. El método para obtener todos los números asociados al usuario se llama getMsysDN asociados. Y resulta que el método debería llamar, si seguimos las recomendaciones, le debería llamarse obtener números asociados. Y ese es un nombre bastante más autoexplicativo de qué hace el método. Un desarrollador nuevo, por ejemplo, no sé, Sadid, que llevaba poco tiempo, y yo le digo,
Oye, métete aquí en el msysdn asociados y él no tiene idea qué es un msysdn, no sabe por qué, se llama get, y ese get qué es leer una variable,